Voy a leer el inicio de una columna escrita por nuestro invitado, Antonio Terra, en el semanario La Mañana. Arranca así, dice: en 2019 el Parlamento determinó que se modificara la denominación de la represa Gabriel Terra y pasara a llamarse Rincón del Bonete a Secas. En su momento, alguien propuso llamarla Julio César Grauert, pero consultado el senador Amorín Valle, lúcidamente indicó que Grauert no tenía nada que ver con la represa, por lo que no acompañaría dicha propuesta. El pasado 10 de abril, la Comisión de Industrias del Senado aprobó por 4 votos, Partido Nacional, con 2 votos, Partido Colorado y Frente Amplio, contra 1, el de Cabildo Abierto, un nuevo cambio de denominación propuesto por el senador Mario Vergara el 31 de marzo de 2023. La represa habría de pasarse a llamar Dr. Baltasar Brum. Bueno, con este marco es que vamos a conversar con Antonio Terra, a quien le damos las buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirme. Lo comentamos antes de la tanda, primero que nada, de alguna forma sos parte interesada porque sos bisnieto de Gabriel Terra. Has Correcto. escrito más de una columna, incluso en La Mañana, en los últimos tiempos, cuando apareció un poco todo este tema, para darle un poco de contexto histórico a la construcción de la represa, a la figura de tu bisabuelo y también controvertir esta propuesta de Mario Vergara, ¿no? Es así, eso fue lo que te impulsó a escribir esta serie de columnas. Sí, sin duda, sin duda. Es un tema al que estoy acostumbrado. De hecho, yo ya vi en 2019, la represa originalmente se llamaba, bueno, como decía ahí, Gabriel Terra, y se le retiró el nombre. Pero dejando de lado el tema de las denominaciones, porque eso ya es otra cuestión, y estoy abierto a todas las preguntas. Digo, porque hay un proyecto nuevo que lo comentamos ahora de denominarla Claro. con el nombre del ingeniero que originalmente visionó la represa. Lo que está claro es que la intención, como decía Sapo en la presentación, es buscar ponerle a la represa el nombre de alguno de los mártires, si se quiere, de la dictadura de Terra. O sea, Correcto. Julio César Grauert, que fue asesinado por la policía después de un acto político donde había hecho, en Minas, donde había hecho un encendido, un furibundo discurso contra la dictadura de Terra. Es asesinado él y otros 2 dirigentes políticos de su movimiento político, Avanzar, ¿no? Que también era un periódico y que era el más de izquierda, ¿no? Como él mismo se definía, marxista-vallista, ¿no? Y después Baltasar Brum, que al oponerse al golpe de Estado, bueno, se parapeta ahí de alguna manera en la puerta de su casa, en la vereda, con 2 revólveres, diciendo que no se iba a entregar, ¿no? Que iba a combatir de alguna manera el golpe, la dictadura, y bueno, se suicida en ese acto. Entonces la intención es esa represa que fue denominada primeramente Gabriel Terra, ahora llamarle con alguno de los nombres de quienes fueron, si se quiere, mártires de esa dictadura, ¿no? Bien, sí. Ahora, volviendo un poco a lo que comentaba, porque podemos entrar en todos esos episodios, pero antes yo querría ir a por qué es importante la denominación de la represa, porque es lo que nos estamos olvidando acá. O sea, esta semana se nombró a Minas la capital nacional del alfajor, que estoy seguro que los minuanos están muy contentos, pero es relativamente banal, ¿sí? En lo que refiere a la represa del Rincón del Bonete, yo lo que te sugeriría es que pienses que estás en el Uruguay Uruguay vallista de mediados de los años 20, que tiene 50 años de educación laica, pública y gratuita, en que se pretendía o se aspiraba a que el hijo del zapatero fuera graduado universitario. Y vos pensás que la totalidad del presupuesto nacional de educación, agregale un 50%, y eso es lo que todos los años el Uruguay gastaba en importar carbón y petróleo. Principalmente para energía eléctrica, pues importaban 400 autos por año. Y hoy vendemos 60.000. Entonces lo importante era la energía eléctrica. Eso es la plata quemada, ¿sí? Eso es 1,5 veces la inversión en educación, la quemábamos todos los años para mantener las luces prendidas. Entonces justamente el argumento del doctor Gabriel Terra, ¿cuál era? Este país está condicionado, su soberanía está condicionada, dependemos de terceros para alimentar el crecimiento poblacional e industrial del Uruguay. No tenemos petróleo, no tenemos carbón, lo que sí tenemos son nuestros ríos y tenemos que aprovechar la energía hidroeléctrica que nos pueden dar nuestros ríos.
Y eso, y ahí es que la represa de Rincón del Bonete, que a veces uno básicamente la conoce de nombre, es el inicio del camino. Del proceso. El inicio del proceso que nos lleva a que hoy más del 90% de nuestra energía eléctrica viene de energías renovables propias del país, en que no dependemos de terceros. Y de hecho lo que tenía la energía hidroeléctrica también, que era que en aquel momento la represa de Rincón del Bonete, para que te hagas una idea, te podía dar entre 2 y 3 veces el consumo total de energía eléctrica del país. O sea, vos construías esa represa y conseguías crecer durante muchos años. Y cuando llegabas al topeo, ¿qué podías hacer? Poner la segunda represa y después la tercera. Y hoy tenemos 3 en el Río Negro, tenemos una en Salto Grande, y después con las innovaciones tecnológicas llegó la energía eólica, etcétera. Y tenemos la situación de independencia energética. Cuando decimos independencia energética estamos hablando justamente de eso, de independencia. Y entonces el hito que inicia esa trayectoria es la construcción de la represa de Rincón del Bonete. En los años 20, bajo una vieja consigna ballista de... No, en los años 20... la idea. En los años... la idea original, ahí voy a llegar... Ahí vamos a llegar con Zudrias. A mediados de los años 20 es que Gabriel Terra, que ya lo había mencionado el tema de la energía hidroeléctrica en 1907, pero a mediados de los años 20, cuando entra en el Consejo Nacional de Administración, es que toma la posta, porque a esa altura ya había como 8 o 10 proyectos, no, tanto como 8 o 10 no, pero 4 o 5 proyectos había de ingenieros nacionales, de ingenieros extranjeros. Se imaginan que además, con cada uno de esos proyectos, según donde vos ponías la represa, las tierras que expropiabas eran diferentes, las tierras que se beneficiaban porque no se inundaban, etcétera, eran diferentes. Entonces, era un lío bárbaro ponerse de acuerdo con eso. Y Gabriel Terra, ¿qué es lo que hace? Junta al Consejo y a los ministros relevantes y le dicen, miren, yo ya me estudié todos los proyectos y el común denominador de estos proyectos es que conseguimos entre 2 y 3 veces la cantidad de energía eléctrica que precisa este país. Entonces esto hay que hacerlo. Después veremos, o sea, entremos en materia, pero hagámoslo de una vez. Se conformó una comisión. Y ahí se conformó una comisión y pasó a comisión del Senado y se pasó 2 años durmiendo en el Senado y se trancó por muchas cosas y podemos entrar en... Hay varias cuestiones. Había cuestiones también que eran de manejo de... por ejemplo, los constructores iban a ser internacionales y los constructores internacionales eran... yo no voy a hacer algo en base a los estudios que hizo un ingeniero que no conozco. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacían? Te hacían una propuesta pero sin garantías. Y vos no podías invertir 10% del PIB, porque era eso, la inversión era esa, 10% del PBI, que hoy en Uruguay estaríamos hablando de 7.000 millones de dólares. Sí. Vos no podés hacer una inversión de esa magnitud sin garantías. Con uno que te dice, no, los estudios los hizo otro y yo no sé nada. Entonces, una de las cosas que Gabriel Terra insistió en el Consejo, y que fue la que pasó al Senado, fue... tenemos que conseguir que las 3 principales empresas hidroeléctricas del mundo vengan y hagan sus propios estudios para que puedan presentarse a una licitación dando garantías. Y nosotros vamos a tener que poner plata, porque los tipos no saben si van a ganar la licitación. Vamos a tener que subsidiarles esos estudios. Pero es la única forma de que esto alguna vez prospere. Estuvo 2 años encajonado en el Senado. Y cuando sale, ¿qué es lo que hacen? Crean otra comisión para que haga un anteproyecto que iba a ser nacional y que no iba a ser la base de nada de una propuesta final. Lo que sí sale ahí es el dinero para contratar a uno de los grandes expertos del momento internacional, que era el profesor Adolfo Ludín, que además era admirado por Zudriars, entonces era fantástico porque Zudriars iba a engrosar, claro, iba a congeniar muy bien. Y Ludín viene a Uruguay y hace un anteproyecto, eso es en 1929, y después sale Gabriel Terra del Consejo Nacional de Administración, pasa a ser presidente, pero un presidente que era que no era parte del Consejo de Administración, claro, o sea, no estaba a cargo de esas cuestiones. Estaba a cargo de la seguridad, de la política exterior, pero Exacto. El Consejo Nacional de Administración, ese ejecutivo colegiado, era el que se ocupaba de todos los temas de la administración nacional, por ejemplo, los temas económicos. Todo eso. Pero sin embargo, vamos a llegar al momento en que se define que se construya después del golpe, ¿no? O sea, se disuelve la comisión. Ahí entra quizás lo controvertido, o sea,
lo expeditivo de la construcción se da justamente porque sale de la órbita legislativa encajoneadora, por decirlo de alguna forma. Eran órganos deliberantes. Y a ver, seamos sinceros también. El Consejo Nacional de Administración también tenía el lío tremendo de que estábamos en el medio de la crisis mundial. Que a veces la gente dice la crisis mundial del 29 y se imagina, no sé, 2008. ¿Sí? O una crisis. La crisis mundial del 29 a Uruguay le pegó 5 veces lo que le pegó la pandemia. O sea, acordate la hecatombe de la pandemia, el susto y el julepe bárbaro de todo el mundo en la pandemia. La crisis del 29 fue 5 veces la pandemia. Entonces, eso es un país en caos. ¿Sí? Entonces, pero bueno, cuestión. Cuando se da finalmente el golpe, 10 días después, ya Gabriel Terra lo que hace es armar el cuadrito de fútbol ideal, que era Sudriers, con un geólogo, un ingeniero eléctrico y un ingeniero hidráulico, que en este momento se me escapan los nombres. Uno era Eduardo Terralocena, otro era Ale Rodríguez, y el otro tiene un nombre extranjero, entonces no, Bernardo creo que se llama, pero el apellido no me acuerdo. Pero está en el artículo, así que lo puedes encontrar. No quiero ser injusto. Vos sabés que yo te... Pero arma ese cuadrito de fútbol, y ese cuadrito de fútbol lo que hace es volver a convocar a Ludín para que termine con el proyecto, para presentar para llamar a una licitación. Se hace una primera licitación que queda desierta, no se presenta a nadie. Bernardo Cagel, sí, esa era la parte que me olvidaba. Se hace una segunda licitación en la que solo se presenta la Siemens, y la Siemens daba garantía porque había trabajado con Ludín, entonces sabía que los estudios de Ludín eran fenómenos. Pero la propuesta de la Siemens no era lo suficientemente satisfactoria, entonces se descarta. No, era muy cara, era muy onerosa, era más del 10% del PIB, básicamente. Estamos hablando de órdenes de magnitud muy grandes, ¿no? Entonces se vuelve 6 meses después a hacer otra licitación, y en esa participa también la Skoda de la República Checa, que por suerte no ganó porque la República Checa al año estaba invadida, ¿no? Ese es el contexto histórico también, claro, ¿no? Y después la represa tuvo problemas porque la Siemens también con la Segunda Guerra Mundial aparte Skoda nunca fabricaba terminó. Armamentos, ¿no? Por eso también Skoda fabricaba armamento, por eso también era un botín muy importante para los alemanes. Claro. Pero bueno, finalmente en diciembre del 36 se adjudica, y si no me equivoco en abril del 37 se pone la piedra fundamental y se empieza la construcción, que termina inaugurándose en el año 45, porque además en el medio estuvo la guerra, etcétera, igual iba a llevar años. Y bueno, saliendo un poco del historiar sobre la represa, yo lo que escribí en una carta al director en búsqueda fue que yo personalmente estoy en paz con que yo ya estoy acostumbrado al hecho de que la historia no es justa y es muy ingrata con el doctor Terra, pero sí considero que un hito como la construcción de la represa del Rincón de Bonete merece que su denominación sea acorde, y la denominación adecuada que yo proponía en esa carta era la del ingeniero Víctor Sudriers, que básicamente arranca con esto en 1904, cuando va a tender puentes durante la guerra, la última guerra civil, y cuando los va a deshacer, lo agarra una crecida del río, el tipo casi se ahoga, y se da cuenta, este río hay que domarlo. Y hay que domarlo por 3 cosas, no solo por la energía hidroeléctrica, que con esa fuerza era clara, también por el potencial de navegabilidad y también por el potencial de riego. O sea, vos domás el río. Represar. Claro, pero y a partir de ahí, porque tenías contradicciones a veces con el tema de la navegación y del riego, pero si vos represabas para la energía hidroeléctrica, también podías generar zonas de navegación, que después, de hecho, con el tiempo eso terminó siendo medio redundante y no hay mayor... en algún momento hubo como 300 kilómetros de navegación, pero ya no se usa. Pero sí, el riego, hasta el día de hoy, de los más importantes proyectos que hay en el centro del país en torno al Río Negro, son justamente en torno al riego.
Entonces Sudrías arranca con esto en 1904 y lo ve a término hasta 1945. Entonces me parece que lo justo, lo correcto y lo que un país que quiere reconocer a las personas que lo construyeron debe hacer es llamarla Víctor Sudrías. Y lo que planteaba Juanchi Es el bisnieto de Terra peleando por Sudrías. Por Sudrías. Ya no pelea por Terra, digamos, porque la pelea por Terra ya está perdida. Está perdida. Digo, porque acá también la represa. Porque acá no es una. No sé si es una pelea perdida, porque acá se quiere denominar Baltasar Brum o se quiso denominar Julio César Grauer, que son, como decía Juanchi, ¿no? Dos de los mártires emblemáticos. Pero de nuevo, te llevo a lo que mencionabas al principio. No tiene nada que ver con la represa. O sea, esas lo que dijo cuestiones. Morín Valle en su momento. Esas cuestiones de pasadas de facturas y todo eso. De nuevo, eso es revisionismo histórico, eso es tratar de construir relatos, etcétera. Lo importante en algo como la represa del Rincón del Bonete es que tiene que reconocer a alguien que hizo una gran contribución al país. Y una persona se pasó 41 años trabajando en eso. Y yo no es que renuncio a lo otro, yo tengo una gran admiración por Víctor Sudrías, porque además otra cosa relevante sobre Sudrías originalmente cuando presenta el proyecto, Sudrías lo que lo apasionaba era el ferrocarril, y de hecho fue el que puso la estación de ferrocarril que hay en Palme Olmos. Y Sudrías, la idea final de él era el ferrocarril electrificado. Y como él quería construir ferrocarriles electrificados, pensó en la energía eléctrica para alimentarlos y él presenta un proyecto al gobierno, al segundo gobierno. Él fue ministro de Valle, pero él presenta un proyecto como privado para él levantar el capital y pedía una concesión de 60 años para hacer la represa y hacer el aprovechamiento de esa energía eléctrica. Y el Estado, ¿qué le dice? El Estado le dice, no, eso lo vamos a hacer nosotros. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace Sudrías? Justamente, Sudrías no se pasa el resto de su vida poniendo palos en la rueda para hacerlo él. Se pasa el resto de su vida haciéndolo para el Estado y haciéndolo para el país. ¿Por qué? Porque eso es lo que primó. Entonces, con más razón, por esa gran demostración de abnegación y patriotismo, no es algo para andar pasando facturas. Ahí, como decíamos, se votó comisión el proyecto para que se pase a denominar Baltasar Brum. El único voto negativo fue el de Marcos Metol en comisión de Cabildo Abierto. Colorados, blancos y frente amplistas votaron a favor. Ahora aparece el diputado Felipe Algorta presentando un proyecto que me imagino que habrá recogido el guante de tus columnas para que se llame Sudrías la represa. De hecho, lo que pasó, y yo me equivoqué en cierta forma, o fui injusto en cierta forma, porque en búsqueda lo que escribía era que no esperaba ver demostraciones de coraje político, pero justamente yo hablé con una cantidad de gente que estaba muy molesta, porque, a ver, la Comisión del Senado, que se supone que cuando las cosas pasan estudio es para darle el debido estudio, las consultas, etcétera, le dedicó 5 minutos al tema. ¿Sí? No consultaron a la UTE, que es la propietaria de la represa. No consultaron al Ministerio de Energía, no consultaron a nadie. Se sentaron 5 minutos y dijeron, sí, vamos a poner a Baltasar Brum, un fenómeno, aplaudiendo, y todo bien. Había mucha gente caliente con esto. Lo que pasa es que la mayoría de esa gente caliente con esto, con la que hablé, tiene algún tipo de vínculo con el Estado y dice, yo abro la boca y me pegan un palo en la cabeza. ¿Sí? Me pasan la factura a los 5 minutos. Pero sí lo que pasó es que hubo gente que entró en contacto con el diputado Felipe Algorta y ese mismo día me llama el diputado Algorta que tiene dos cosas que lo hacen más idóneo para opinar del tema que Vergara y que los miembros de la comisión, que es, uno, fue director de UTE, y dos, es diputado por Durazno. Entonces tiene una sensibilidad más acabada de la importancia del tema que se está tratando. Y Felipe Algorta me comenta justamente que él hacía tiempo que andaba con la idea de que la represa se debería llamar Sudrías, pero que bueno, que él había ingresado hace poco porque dejó la UTE, etcétera, y no había llegado a presentar un proyecto, pero que bueno, que tomaba la posta y el lunes de la semana pasada presentó un proyecto. Entonces en este momento está el proyecto del Senado, como decía, de Baltasar Brum,
y el proyecto en Cámara de Diputados de Víctor Surias. Bien. Muy bien. No vamos a hacer un debate al respecto con Vergara y Alcorta. No. Pero sí, está bueno. Para contar la historia Está también. bueno contar la historia. O sea, era una buena excusa para contar la historia de. Que es lo que de creo la que es represión. importante. Bien. Otro día da para seguir charlando con Antonio, pero bueno, se va el programa, tenemos que entregarle a 3-0. Así que hacemos una tanda. Gracias, Antonio Terra, por estos minutos. De nada, y cuando quieras podemos hablar de todos los otros asuntos que estaban De tocando. todos los otros episodios, claramente.